Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el que te encuentres escuchándonos. Te saluda con gusto tu servidor y amigo, el psicólogo Arturo Herrera, y con gusto saludo a mi gran colega y gran amigo también, psicólogo Víctor Hernández, que es quien te saluda. Vic, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Arturo, un gusto estar aquí contigo y con nuestra audiencia, y pues muy contento y emocionado por el episodio que tenemos el día de hoy. Yo hasta me froto las manos, amigo, porque tenemos un tema a petición de más del 75% de la gente que participó en una encuesta con nosotros, y los temas eran: ¿por qué nos llaman tanto la atención los psicópatas? Y el otro tema era hijos tiranos, de lo cual posteriormente también hablaremos. Sin embargo, más del 75% de las personas decidieron que habláramos hoy acerca de los psicópatas, Vic, y este es un tema bastante interesante, así que pues vamos a desarrollarlo. Yo estoy bastante emocionado, bastante contento, hay mucho de qué hablar. Vamos a tratar de hacerlo dinámico, que sea digerible para todos y que sea sobre todo muy interesante. Además que también tenemos nuestra sección de Pregúntale a los expertos y nuestro dato curioso de la semana. Y para este dato curioso de la semana, Vic, tenemos algo que nos dice que la gratitud puede mejorar la salud física, mental y emocional. ¿Qué tal? Y en nuestra sección de Pregúntale a los expertos vamos a responder a nuestra amiga Carmen, que nos ha preguntado: ¿cómo interviene un psicólogo cuando un paciente ya se encuentra mejor y de repente tiene una recaída con episodios depresivos? Vamos a barajearlo más despacio. ¿Qué onda con estas personas que de repente se encuentran bien, Vic, y de repente tienen una recaída con un episodio depresivo? ¿Cómo actuamos nosotros los psicólogos? ¿Cómo intervenimos en ello? Vamos a responderle a Carmen más adelante. Entonces, Vic, si te parece bien, nos aventamos con el episodio de por qué llaman tanto la atención los psicópatas. ¿Te parece? Me parece muy bien, comencemos. Fíjate, Vic, que estaba checando los datos y dice que las personas psicópatas se encuentran entre nosotros al menos en 1% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos una de cada 100 personas tiene tendencias o es un psicópata declarado. ¿Qué tal? Este es un dato bien interesante. Entonces, regularmente cuando alcanzamos una edad adulta, pues conocemos siempre al menos más de 100 personas. No quiere decir que todos sean tus amigos, pero al menos si conoces más de 100 personas, llámese en escuelas anteriores, trabajos anteriores, en lo que es a lo largo de tu vida, pues es lógico que sí. A veces incluso cuando organizamos un evento dices: ¿de dónde me sale tanta gente? Entonces, fíjate que al menos uno de cada 100 tiene una tendencia psicópata. ¿Qué tal? Así es, 1 de 100 parecería poco, pero realmente es bastante, ¿no? Entonces, es ese 1%, ¿no?, de la población con psicopatía, pues es algo interesante a revisar, ¿no? Fíjate, me gustaría que partiéramos de esta reflexión, ¿no? Se las voy a leer, se las voy a compartir. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común Hannibal Lecter, Dexter Morgan, Patrick Bateman, Ted Bundy o figuras históricas como Gilles de Rais o Pedro López? Más allá de la fascinante presencia en el cine o la escalofriante realidad, todos ellos comparten un perfil psicológico que ha cautivado y perturbado a la sociedad. Hannibal, con su inteligencia y refinamiento, nos muestra cómo la mente de un psicópata puede ser tan aguda como aterradora. Dexter, con su doble vida como asesino en serie y analista forense, nos plantea la compleja moralidad de la justicia. Patrick Bateman, el exitoso ejecutivo de Wall Street,
nos revela cómo la psicopatía puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Personajes como Ted Bundy, Gilles de Rais, un noble francés que asesinaba en serie a niños, y Pedro López, el monstruo de los Andes, nos recuerdan que la psicopatía no es una invención de Hollywood, sino una realidad que ha dejado una profunda huella en la historia. ¿Qué nos atrae hacia estos personajes tan oscuros? ¿Es su inteligencia, su encanto o quizás su fascinación por lo prohibido? ¿Por qué sentimos una mezcla de repulsión y curiosidad al adentrarnos en sus mentes? Pues vamos a descubrir todo esto. Y creo que lo mejor es empezar por definir, pues, de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Platícanos, Arturo, ¿qué es un psicópata? ¿Cómo los podemos detectar si ya sabemos que por lo menos 1 de cada 100 podrían serlo? Muy bien, Vic. Vamos a partir que nuestro libro guía, que es el DSM-5, parte de precisamente que no existe como tal un trastorno psicópata, sino existe la psicopatía como una anomalía de la mente, y que posteriormente también los estudios neurológicos nos han demostrado que hay una anomalía en la parte prefrontal del cerebro. Y la gente se preguntará, ¿y qué onda en la parte prefrontal? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ahí precisamente se anidan los modales y las emociones. Así que precisamente cuando tienes un mal de amor, precisamente es que tu lóbulo frontal está careciendo de algunas situaciones. Bien, entonces toda la cuestión emocional se va para allá. Bien, vamos a ver, Vic, principalmente eh, algo que leí que es bien interesante. Fíjate, vi que se pensaba que puede ser que una situación genética para un niño desarrolle en la adultez la psicopatía. Alguna vez hace mucho tiempo un amigo me preguntaba, oye Arturo, ¿y los psicópatas nacen o se hacen? A mí me pareció muy interesante esa pregunta y me puse a investigar. Le puede dar una respuesta que, sin embargo, a pesar de que tiene muchos años esto, aún no se ha podido catalogar con determinación si nacen o se hacen. Pero lo que sí es una realidad es que precisamente influye mucho las experiencias vitales, porque juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad humana. Bien, nosotros vamos a determinarlo a través del estudio psicológico, pero en la ciencia ficción también lo vemos. Acaba de salir, obviamente, un podcast de nosotros, hace algún tiempo también, unas semanas atrás, que hablábamos del Joker, ¿no? Y platicábamos que las circunstancias sociales lo llevaron a una determinación para que él tomara un tipo de conducta diferente. Pero ¿qué pasaba? Que obviamente el medio se encargó también de detonar una situación neurológica que ya tenía. Bien, entonces más adelante vamos a platicar que una persona con una deficiencia de genomas, que vamos a comentarlos, no necesariamente tiene que ser con tendencias de asesino o que refieran a una persona que sea mala. Simplemente es una anomalía a nivel cerebral y neurológica. Bueno, por ende, entonces podemos ver que las características, Vic, de estas personas, y ahorita fíjate que también nos vas a poder complementar con esto, es que solo obedece a sí mismo. Una persona que tiene una característica con psicopatía solo se obedece a sí mismo. Es una persona que tiene tendencia a burlar todas las leyes, toda autoridad, llámese autoridad de justicia, sistemas judiciales, ¿no? La autoridad en casa, la autoridad de los profesores o las autoridades laborales. Bien, incluso cualquier otro tipo de autoridad que represente para él, pudiera ser hasta incluso un hermano mayor. Bien, entonces hay una frialdad al destino de los demás. No existe empatía. No experimentan emociones, experimentan incluso crueldad. No son compasivos ni tampoco tienen vergüenza. Y ojo aquí, Vic, no expresan sentimientos ni de tristeza ni de felicidad, e incluso la ira.
Habrá personas que puedan decir, oye, pero los psicópatas inmediatamente son como enojones. No, simplemente eso es un mal carácter. Porque un psicópata, en un principio, puede ser incluso seductor, puede dibujar la empatía a pesar de no sentirla, puede entender las emociones, pero no significa que pueda sentirlas. Esto es algo bien importante y bien interesante, Vic. Así es. Y fíjate que esto es interesantísimo, ¿no? Porque entonces el psicópata, si bien no puede experimentar las emociones como las experimentamos la mayoría de las personas, sí las puede leer muy bien y las puede representar, las puede actuar. El enojo es algo confuso, ¿no? Porque muchos psicópatas son violentos y pensamos de inmediato, pues es que si es violento, pues debe de haber mucho enojo, ¿no? Pero realmente lo que están mostrándonos ahí es impulsividad y la búsqueda de sensaciones, ¿no? Es algo que se ha descrito mucho, ¿no? En las películas, en las series, estoy buscando sentir algo, ¿no? Entonces, pues estos criterios que nos vas mencionando también nos van a ayudar a entender que a veces al psicópata se le puede confundir con otro tipo de padecimientos o trastornos, como podría ser el narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque el narcisista, pues también tiene esta sensación de grandiosidad, como la podría tener el psicópata. Pero yo creo que la diferencia radica en por qué lo buscan, ¿no? Digamos que el narcisista está buscando constantemente admiración, la admiración de los demás, ¿no? Y para el psicópata, esta grandiosidad lo lleva simplemente a entender que los demás son cosas que están ahí para él. No hay un vínculo, uno no se vincula con sus cosas. Bueno, hay quien sí, hay quien quiere mucho su carro, ¿no? Pero generalmente son cosas, ¿no? Son objetos. Así es. Entonces, esa será una diferencia. Otro trastorno con el que podría llegarse a confundir podría ser con el trastorno límite de personalidad, el TLP. ¿Por qué? Porque también hay impulsividad, también puede haber arranques y también podrían llegar a cometer actos violentos o delictivos. La diferencia es que en el trastorno límite, pues más bien tenemos un problema de desregulación emocional. En el caso del psicópata esto no pasa. Él suele ser mucho más equilibrado en sus emociones, ¿no? Entonces, y sus objetivos nuevamente son distintos, ¿no? De repente el TLP es más por un sentido de justicia, de me la debes, me la hiciste, me la pagas. Y el antisocial, el psicópata, pues más bien es un todos me la deben, todos me la van a pagar, ¿no? No hay un caso particular. Así es. Platicábamos antes de que iniciara este podcast sobre una serie que aparece en Netflix, en el cual el personaje eh, tiene agresiones personales, tanto físicas como verbales, y pues él en apariencia es una persona muy calmada, pero dentro de su cabeza está planeando cómo va a pagar esa persona que le está haciendo daño, ¿no? Incluso puede dejarse golpear, puede dejarse maltratar, pero esta persona actúa de manera cautelosa y demasiado eh, cualitativo y cuantitativo, ¿no? Porque hay que decir que en realidad ellos tienen una, ¿cómo te puedo decir? Tienen una tendencia analítica bastante fuerte. Y esto pues obviamente desarrolla cierta inteligencia, pero esta inteligencia la desarrollan para un mal. Bien, entonces a partir de aquí se pueden gestar obviamente que pueden ser personas demasiado cautelosas, pero también demasiado peligrosas. Aunque vamos a describir un poquito más adelante que no necesariamente el hecho de conocer a un psicópata significa que mi vida está en riesgo. No, hay personas que pueden tener esta tendencia por un sistema de genomas, pero no significa que las hayan desarrollado. Y esto lo comentaremos más adelante. Por lo mientras, fíjate, vi que te traigo un caso. Ujú. El psicólogo estadounidense Robert Dihard, en 1980, hace una lista de chequeo de psicopatología revisada. ¿Qué quiere decir esto? Él lo menciona con las siglas PCLR en inglés. Y esto pues era un test, es como una prueba psicométrica, Ujú. ¿no? De personalidad. Fíjate que en esta constaba de 20 elementos. Obviamente, para poder determinar si la persona tenía tendencias psicópatas,
pues también tenía que leer los expedientes del paciente y una entrevista con la persona en cuestión. Para cada reactivo, a las personas se les daba una puntuación de 0, 1 o 2 en cada reactivo. Estos reactivos eran los siguientes, ¿no? Eran 20, pero te voy a mencionar solo algunos. Es superficial, siente empatía por los demás, le causa emoción el dolor ajeno, este tipo de cuestiones. Bien, entonces se dice que las personas al sumar más de 25 era para considerar que tenían una tendencia alta y este tipo de estudios se lo hacían a delincuentes. Bien, entonces cuando había delincuentes con tendencias psicópatas, ellos tenían una puntuación arriba de los 33. Imagínate. Entonces, posteriormente siguen los estudios y después de los finales de la década de los 80, Vic, en la Universidad de California se reciben las primeras resonancias magnéticas y los escáneres logran permitir los estudios de los genes, aquí los vamos a comentar, que es el gen SL6A4. El gen SL6A4 es el responsable de descomponer la serotonina. A su vez también el gen MAO-A, también llamado como el gen guerrero. Y estos son causantes también de que la serotonina, que es la hormona de la felicidad y de la relajación, tengan una descompensación. Y sin embargo, cuando existe un exceso de serotonina, actúa de una manera diferente, sobre todo cuando en el cerebro ya no puede conducir y esto se convierte en una agresión. Además de que la norepinefrina, también se descompone y esto produce reacciones cerebrales y a su vez también en nuestra conducta Vic. Ok, bastante interesante, ¿no? Entonces, surge una pregunta que a lo mejor no habíamos contemplado en la estructura de este podcast, pero entonces el psicópata, ¿qué tan libre es o no de sus actos? ¡Ay, O sea, caramba! ¿realmente decide hacer las cosas o está impulsado más por un proceso que está fuera de su control, ¿no? A nivel cerebral. ¿Qué dirías, Arturo? Fíjate, vi que pudiera ser ambas cosas. Uno, que no esté en su control y que determine hacerlas por inercia, o que de plano disfrute hacerlas. Porque también, de alguna manera, las personas buscan un sentir, ya que ellos están limitados por parte de la corteza, del lóbulo prefrontal, a sentir ciertas emociones. Imagínate vivir una vida plana. Entonces ellos lo que buscan es un tipo de emoción. Lamentablemente, pues aquí no se puede determinar en ellos lo que está bien y lo que está mal porque no tienen un sentimiento de, pues cuando menos de empatía, ¿no? Por eso ves que también hay gente que es demasiado cruel con los animales, Ujú. demasiado cruel con los ancianos, con los niños, con gente incluso de su propio entorno, porque están buscando ese sentir, pero lo que están haciendo, pues evidentemente es un acto antisocial. Bien, y habrá algunas personas que no determinan hacerlo, simplemente lo hacen como por inercia, como que es parte de su desarrollo y que lo ven como de una manera natural. Entonces aquí habría que investigar en cada una de las personas psicópatas qué tendencia es la suya, ¿no? Claro, sí, es bastante complejo, ¿no? Y yo creo que esta complejidad es justamente lo que nos lleva en parte a esa fascinación, ¿no? Y eso es lo que pues, nos da la pauta para esta segunda parte, ¿no? Vamos a hablar de por qué nos fascinan tanto los psicópatas, ¿no? Y me hacías la acotación cuando platicábamos un poquito de esto, pero ¿será cierto que a todos nos fascinan? Bueno, no podemos sobregeneralizar, no a todos, pero sí a una gran parte de la población. Yo me incluyo. La verdad es que a mí sí me gustan mucho las películas, series, podcasts, Yo también. libros y en fin. Y que hemos de decir que no son pocos, ¿no? Que son muchísimos. Lo cual nos dice que es un tema que llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces vamos a ver qué son las cosas que podrían llegar a generar esta fascinación.
El primer punto que vamos a explorar es la oscuridad del personaje, ¿no? Y esta oscuridad, claro que nos puede llevar a mucha curiosidad, empezando por el lado oscuro de la psique. Los psicópatas representan una faceta de la naturaleza humana que normalmente reprimimos o negamos. Al explorar sus mentes y motivaciones, estamos en cierto modo adentrándonos en la sombra de nuestra propia psique. ¿Qué opinarías, Arturo? De alguna manera siempre tenemos una proyección con algún personaje que nos llama la atención. Y te puedes preguntar desde que tú eras pequeño, ¿por qué a mí me gustaba el Hombre Araña? ¿Y por qué a ti te gustaba Batman? ¿No? Es un ejemplo, no quiero decir que desde niños, ¿no? No, pero de alguna manera siempre tenemos una vinculación con alguna persona, con algún personaje incluso, sea ficticio, sea real. Y de alguna manera tenemos esa asociación personal. Y a partir de nuestras asociaciones personales también empiezan los intereses. ¿Por qué? Porque a veces descubrimos en el otro cosas que nosotros no hemos visto de manera consciente. Entonces, puede que sea por ahí, Vic. Claro. Eh, yo desde luego no soy experto en psicoanálisis, pero he leído algunas cosas, ¿no? Y recuerdo muy bien que por ahí Freud decía que la diferencia entre el neurótico y el psicótico es que el neurótico imaginaba, el psicótico actuaba, ¿no? Entonces el neurótico, que para Freud era el personaje de a pie, el común, el personaje popular en su momento histórico, era el que podía tener imaginación de hacer ciertas cosas, ¿no? En la fantasía, para no hacerlas en la realidad, ¿no? Y fíjate que este primer punto me lleva a pensar en muchos de mis pacientes, ¿no? Algunos con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que llegan a fantasear, que hacen cosas terribles, pero luego les da miedo hacer esto, ¿no? Y se sienten mal y se sienten culpables por la sola idea de haberlo pensado, ¿no? Pero también de repente otros ejercicios que se hacen en procesos terapéuticos para empoderar a pacientes que han sufrido de mucha violencia, que han sufrido de abusos, donde de repente a través de ejercicios de imaginación los invitas a poder tener enfrente a su agresor y te cuentan cosas dignas de una película gore, ¿no? Que tú dices, wow, ¿no? Pero el hecho de solo expresarlos parece liberarlos, ¿no? Parece empoderarlos, parece hacerles sentir que por lo menos en la imaginación ya hubo algo de justicia, ¿no? Entonces, este lado oscuro de la psique, pues quizá todos lo tenemos, ¿no? Y está ahí por algo, o sea, tampoco se trata de estar peleados con él, pero hay que mantener cierto equilibrio, ¿no? Cierta regulación en él. Así es, Vic. De hecho, respecto a lo que mencionaba sobre la neurosis y la presencia de síntomas eh, psicóticos o psicópatas, perdón, es precisamente la diferencia de lo que muchas personas pueden estar equivocadas en este concepto y es válido que lo mencione ahorita antes de que sigamos avanzando, porque algunas personas te pueden decir, es que los psicópatas siempre están enojados o siempre son agresivos. Incluso fíjate que Ted Bundy, él, de principio se mostraba como una persona encantadora, ¿no? Se mostraba como una persona empática, pero posteriormente en su Volkswagen, ¿verdad? En un sedán Beetle que tenía, estaba acondicionado para poder secuestrar a mujeres y después torturarlas y después asesinarlas. Es un tema fuerte, en verdad. Entonces, pues una persona que te puede decir te quiero, pues puede que tenga a lo mejor estas tendencias, ¿no? No necesariamente es una persona que va a demostrar odio o agresión de principio, sino que posteriormente se puede dar esta situación. Inclusive, eh, voy a mencionar aquí un caso verídico y esto es un tema bastante delicado. Conocí a una persona que su novia se accidentó en en un auto. El auto volcó
Y la persona cuando se entera de que su novia se había volcado, cuando la novia le llama por teléfono, esta persona le deseó lo peor. Le dijo cómo fue que no te moriste en ese momento. ¿Qué puede haber en la cabeza de una persona que tenga este tipo de pensamientos, Vic? Puede que sea Mm, una persona que tiene esta sintomatología que no se ha tratado y que a lo mejor para él es regular, que para él puede decir es la manera en cómo yo manejo mi ira, es la manera en cómo le demuestro que estaba yo molesto, pero no es la adecuada. Y esto es un caso real y es un caso bastante delicado. Entonces, imagínate que las personas que a veces te dicen de principio que quieren estar contigo, que le quieren echar ganas en una relación, etcétera, son las personas que después te van a desear lo peor, en los peores momentos que tú estés pasando. Imagínate exactamente. nada Es más. un caso muy fuerte, Arturo. Definitivamente es complejo, ¿no? Saber qué hay en su mente sin conocerlo, ¿no? Pero definitivamente es una respuesta de mucho enojo, ¿no? Y pues bueno, yo espero que esta chica haya salido de esta relación, ¿no? Definitivamente nadie querría quedarse en una relación donde le están deseando la muerte. No es algo saludable, ¿no? Definitivamente. Muy bien, pues vamos a ver. Otro de los puntos importantes en esta curiosidad es la fascinación por lo prohibido. Lo prohibido siempre ha ejercido una fuerte atracción hacia los seres humanos. La psicopatía, al ser considerada un comportamiento antisocial y moralmente reprochable, se convierte en objeto de fascinación por su carácter tabú. Y como ejemplo tenemos a todas estas personas que se identifican tanto con el Joker, con Harley Quinn, ¿no? Y que bueno, inundan e inundarán ahora que salga la segunda parte, pues todas las redes sociales con sus imágenes, ¿no? Así es. Y bien decía Sigmund Freud, ¿no? Que lo prohibido genera deseo. Y precisamente al ver este tipo de personalidad oscura, pues hay muchas personas que quieren ver qué hay más allá. Fíjate que esto me trae a la mente una reflexión como que es el deseo infantil. El deseo infantil en psicoanálisis te lo puedo manifestar de la siguiente manera, contrastado con esto. Cuando tú eres un niño, en muchas ocasiones la curiosidad te despierta un poco más que el temor. A pesar de que tú piensas que hay un monstruo debajo de tu cama y estás atemorizado por ello, quieres ver qué hay debajo. Es que o me quiero asustar bien o no quiero quedarme con la duda. Entonces, ahí anda uno, ¿no? Hasta que descubre que las pantuflas, ¿no? Que están ahí bajo la cama, pues no son más que pantuflas, ¿no? Exacto. Y entonces, a su vez también existe un golpe de realidad. Ah, no hay nada, ¿no? Puede pensar un niño que a lo mejor es también así como que, híjole, mi propia mente me hizo una jugada. Yo sí quería ver un monstruo, pero en realidad también tenía temor. Entonces nuestra mente tiene esa ambivalencia, Vic, que tenemos obviamente como seres humanos, es inherente a nosotros querer descubrir a través del miedo, a través de la parte oscura, y por eso llama tanto la atención. Exacto. Sí, y esa prohibición, ¿no? Como bien dices, despierta deseo, ¿no? Y además también despierta admiración, ¿no? Hacia quien se atreve a ir contra las reglas, ¿no? A quien se atreve a poner sus propias reglas, ¿no? Entonces, pues va muy dirigido hacia allá, ¿no? Y si lo pensamos con este ejemplo que pones de los niños, también lo disfrutan, ¿no? De repente se dice, ¿no? Que los niños miden a sus padres, ¿no? Y por eso surge esta famosa frase, es que ya te tomó la medida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Así Pues es. claro, que el niño va tentando, ¿no? Un poco el terreno y pues bueno, si le permiten, se aproxima más, ¿no? Hasta que ya no le permitas, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era el segundo punto en esta curiosidad. La siguiente,
la búsqueda de explicaciones. La curiosidad humana nos lleva a buscar explicaciones para los fenómenos que nos rodean. Al estudiar la psicopatía, buscamos comprender por qué algunas personas se comportan de manera tan diferente y qué factores pueden influir en el desarrollo de este trastorno. Ok, fíjate, ¿qué factores pueden influir en ese trastorno? Bueno, pues ya platicábamos, ¿no? Los factores que rigen este tipo de personalidad, que más que personalidad es una patología. Bien, entonces, sí, puede llamar bastante la atención una persona que sea demasiado rígida, una persona que no tiene a lo mejor una tendencia a sonreír ante el mejor chiste o ante la peor desgracia, que no tiene oportunidad de demostrar que tiene sentimientos, ¿no? Claro. Inmediatamente, fíjate, siempre este es un ejercicio que a todo el mundo yo le sugiero cuando están en cuestiones laborales, en un ambiente de trabajo. Fíjate quién quiere simpatizar contigo. Cuando se está en un grupo, se está socializando y alguien tira un buen chiste, motivo de risa para todos, inmediatamente vas a identificar quién quiere simpatizar contigo. ¿Cómo? Porque la persona que te va a buscar con la mirada o a quien tú busques con la mirada es con la persona que tú quieres simpatizar. Sea con el chico con el que te gusta, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres igual con las chicas, o simplemente hay un compañero que te cae bien pero que nunca has platicado con él, simplemente te cae bien, ¿no? Te han platicado mucho de esta persona, te cae bien y dices, pues, estaría bien ser su amigo, ser su cuate, ¿no? O de repente que ya hubo ahí algunas asperezas, no sé, y tú quieres limar esas asperezas y de repente quieres simpatizar con él por medio de la risa. Entonces todos se ríen, todos se voltean a ver, pero tú volteas a ver a la persona con quien quieres simpatizar. Bien, ¿qué pasa? Es lo mismo en una situación caótica, ¿no? En un momento en el que todos se encuentran llorando por alguna situación, pues obviamente la persona que más empatiza contigo es quien te va a buscar primero el abrazo, o tú buscarás el abrazo de esa persona, o mirarás el llanto de la otra persona y eso te conmoverá también para sentir también ese dolor. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una figura parca, Vic? Es un buen chiste, pero no se rió. Es una desgracia fea, pero no está emitiendo siquiera un gesto de empatía por los demás. Esto puede provocar bastante admiración. No precisamente admiración de la buena, pero sí te puede impactar. Claro. Sí, y la gente entonces se pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Y esto es muy común, escuchando podcasts, si lo haces acompañado, no faltará quien diga, oye, ¿pero por qué hizo eso? ¿No? Ujú. Cuando son casos reales, ¿no? A lo mejor cuando es ficción lo estás viendo, lo estás entendiendo, dices, bueno, es parte de una trama, ¿no? En algún momento el desarrollo del personaje te explicará por qué. Pero cuando hablamos de casos reales, la curiosidad surge, ¿no? Dices, pero ¿cómo se atrevió a hacer eso? ¿Por qué hacen esto? ¿No? ¿Por qué permitió tales cosas? ¿No? Entonces empiezan a surgir las dudas, ¿no? Y eso es algo muy común. Entonces, esto tiene que ver también con la curiosidad. El siguiente punto de la curiosidad nos diría la necesidad de categorizar. Los seres humanos tenemos una necesidad innata a categorizar y comprender el mundo que nos rodea, ya lo decía Aristóteles. Al etiquetar a alguien como psicópata, creemos que estamos simplificando y explicando un comportamiento complejo. Así es. Fíjate que es como encajonar precisamente el tipo de personalidad de alguien para tener una posible explicación. Porque a veces también nos podemos preguntar muchísimas cosas y no a todo lo que nos preguntan, no a todo lo que nos preguntamos tenemos esa respuesta. Entonces, por tal hecho, empezamos a categorizar, ¿no? E incluso esta es una situación natural. Cuando nosotros entramos a un trabajo nuevo, podemos identificar inmediatamente, ay, este es como el Sánchez, ¿no? De la otra empresa donde trabajaba. Ah, este es como Rodríguez, sí, este es igualito, ¿no? Incluso le hablas a tus cuates y, oye, me encontré un cuate igual a Jiménez, ¿no?
empieces a categorizar. Y en este sentido, pues también tenemos la tendencia de decir, bueno, ¿qué es este tipo de persona? Entonces, seguramente las personas que nos están escuchando desde el principio hasta este momento pueden decir, ah, pues ya tengo las películas que hablan de eso. Mira, aquí está Hannibal Lecter, aquí está el de Joker, ¿no? Aquí están las series que hablan de todo este tipo de asesinos seriales. Aquí está Ted Bundy también. Entonces, inmediatamente empieza uno a categorizar. Así es, Vic. Exactamente, ¿no? Y es que el ser humano tiende a etiquetar para poder comprender mejor su mundo, para entenderlo y para poder predecirlo. El problema es que justamente podemos llegar a ser reduccionistas, ¿no? Y entonces ciertos comportamientos pues los atribuimos todos a una sola explicación, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que nos trae aquí en la curiosidad. Eh, Sí, son esos campos semánticos, Vic, de los que nos enseñaron desde la primaria, ¿no? A poder identificar ciertos rasgos para poder encapsular en un campo semántico a ciertas personas, pero qué bueno que lo mencionaste, porque de verdad que podemos dejar algo afuera, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces veamos el siguiente de esta curiosidad. Nos dice el deseo de sentir emociones fuertes. La psicopatía está asociada con actos violentos y perturbadores, lo que puede generar emociones intensas en quienes los observan. Esta búsqueda de emociones fuertes puede ser una explicación de por qué nos sentimos tan atraídos hacia historias y personajes relacionados con la psicopatía. ¿Qué opinas, autor? De alguna manera, ¿a ti te ha interesado, Vic, tener una emoción fuerte? A mí sí. Fíjate, te voy a platicar algo, a ver si tú te asocias con esto. Hay veces que la vida está tan plana, que la vemos tan plana, que no pasa absolutamente nada por nuestras vidas y de repente dices, no sé, se me antojó ver una película de terror, pero a ti no te gustan esas, a ti te gustan las de Kung Fu, ¿no? ¿Te gusta ver madrazos? Pues sí, pero se me antojó ver una de terror, ¿no? Y pones Chucky y te empiezas a reír y dices, no, este no es terror, este es cómica. Entonces te vas a una más fuertecita, ¿no? A donde ya empieza a haber situaciones de asesinatos fuertes, cosas brutales, ¿no? Este cine categorizado como cine gore, ¿no? Que te puede dejar, ok, bueno, pues que una emoción fuerte, pero esto, pues no es lo que esperaba, pero te quedas viendo, porque también tenemos esa esencia de morbo, naturalmente, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado, Vic, que de alguna manera buscamos tener una sensación diferente a la que tenemos todos los días. ¿Te ha pasado en algún momento? Claro, y yo creo que a la mayoría, ¿no? ¿Quién no ha ido a la feria y se ha subido, ¿no? A una montaña rusa, a un juego mecánico que te hace sentir, ¿no? Y en parte es la ilusión de que pones en riesgo tu vida, ¿no? Al ver una película, pues es algo similar, ¿no? Solamente que a lo mejor aquí podríamos dividir, ¿no? A lo mejor en el cine gore generalmente pareciera ser que la idea de los directores es que te identifiques con la víctima, ¿no? Porque está esta constante sensación de acoso. Están persiguiendo y pues bueno, supongo que no faltará quien se identifique con el asesino, ¿no? Pero la mayoría de las personas cuando sale el asesino gritan, es lo que escuchas en el cine, ¿no? Lo mismo pasa con las películas de terror religioso, no sé, donde sale el diablo, sale la bruja, ¿no? Entonces, te identificas un poco más con la víctima, ¿no? Pero hay otras tramas donde a lo mejor lo que se busca es la identificación con el asesino, ¿no? Una de mis series favoritas es la serie de Dexter, ¿no? Con Dexter Morgan, que curiosamente es un psicópata, pero que fue diseñado como un antihéroe. ¿Por qué? Porque es un psicópata con el que es fácil identificarte. ¿Por qué? Porque él mata, es cierto, sí mata, pero tiene un código en el que va a matar a quienes se lo merecen, es decir, a otros asesinos seriales. ¿Cómo definen quién se lo merece? Bueno, ahí está en la trama, ¿no? Pero finalmente parece dejar una sensación de justicia, ¿no? O sea, al final es un justiciero, pero es un psicópata, ¿no? Sí, y aún así podríamos decir que hay otros más sutiles, ¿no? Hace poco se estrenó la última película de Deadpool con Wolverine.
es una película con baños de sangre impresionantes, pero también con comentarios muy chuscos, ¿no? De Deadpool, ¿no? La verdad es que la película es divertidísima, pero se la pasan matando gente, ¿no? Se la pasan cortando cabezas, desmembrando, bueno, en fin, ¿no? Es una trama bastante psicopática. Si le quitáramos el humor, esto es tremendo, ¿no? Si pasara en la vida real, te aseguro que la mayoría sentiríamos más bien repugnancia, ¿no? Como asco, como aversión a eso. Pero el tema de que sea ficción lo vuelve mucho más accesible, ¿no? Mucho más atractivo. Entonces, pues claro, la cuestión de desear sentir emociones está por ahí, ¿no? Fíjate, Vic, que ahora que mencionas esto sobre la identificación con el personaje, Dexter podríamos decir que pues es como un justiciero, ¿no? A propia mano. A Hannibal Lecter también se le asocia como una persona que está ayudando al FBI, sobre todo por una cuestión personal, ¿no? A la agente Starling. Entonces, en este sentido, yo quiero preguntar abiertamente, ¿no? A ver si hay alguna persona que nos pueda comentar en el cuadro de este podcast. ¿Quién no se identificó con Hannibal Lecter, al menos en el sentido emocional, como para decir, no quiero que agarren a Hannibal? O ya espero que ya salga de esa prisión, espero que ya se libre, espero que no le hayan hecho daño en ciertas escenas, ¿no? ¿Qué pasó con el Joker? ¿Quién no le dio gusto cuando el Joker sale de la patrulla, ¿no? Perdón por el spoiler. Eh, de alguna manera, cuando hace esta señal como de libertad, ¿no? Y que toda la gente lo aclama. ¿Quién no sintió incluso alivio cuando el Joker podía estar un poco más relajado, que podía ser feliz, que podía reír cuando bailó en las escaleras? O sea, son situaciones que nos ponen así como empáticos con alguien que tiene este trastorno, ¿cierto? Es Exactamente. maravilloso. Sí, y es que esa es la cuestión con la idealización que genera Hollywood, ¿no? Y que ya hablaremos más adelante, porque, bueno, yo sí ubico por ahí personas que no se sintieron tan feliz con el Joker, a pesar de esta cuestión de idealización que se genera. Este, pero nos lleva a este último punto de la curiosidad, la identificación proyectiva, ¿no? En algunos casos podemos proyectar nuestros propios miedos y deseos inconscientes en los psicópatas. Esto puede ocurrir cuando nos sentimos atraídos por características específicas de estos individuos, como su inteligencia, su encanto o su capacidad para conseguir lo que quieran. Esto es algo importante. La mayoría de las veces nos retratan a los psicópatas como personajes sumamente inteligentes. Entonces, pues, ¿quién no va a querer identificarse con alguien inteligente, ¿no? Que es algo importante, ¿no? O personas que a lo mejor son encantadoras, que saben caer bien, que saben mezclarse, o que son muy determinados, ¿no? Generalmente en las series, en las películas, el psicópata es como un superhéroe, ¿no? Él sabe lo que quiere y sabe cómo obtenerlo, ¿no? Y es bien difícil además atraparlo. E incluso aunque es el malo de la historia, a veces lo ves como está jugando con la policía, una especie de juego de policías y ladrones como del gato y el ratón, donde dices, pues ya quiero que el ratón se libre, ¿no? Así es. Pero pues tiene mucho que ver con esta proyección. Entonces, todo esto respecto al primer punto que tiene que ver con la curiosidad. El segundo punto nos dice que hay un contraste entre la psicopatía y los valores sociales. Por ejemplo, la rebelión contra la norma. Los psicópatas desafían abiertamente las normas sociales y morales. Esta rebeldía puede resultar atractiva para aquellos que se sienten alineados o insatisfechos con la sociedad convencional. Sí, de hecho es bien fácil poderse confundir una persona que es asocial, una persona que es antisocial, o en estos aspectos, por ejemplo, cuando yo estaba en una época rebelde en mi vida, porque tuve una adolescencia alternativa y rebelde, pues yo decía que yo era anarquista, ¿no? Que estaba en contra del sistema. ¿Y por qué estás en contra del sistema, Arturo?
porque me choca la represión. ¿Y por qué te están reprimiendo a ti? No, a mí no, pero pues desde el 68. Entonces ahí iba, yo me formaba, ¿no? En las marchas del silencio, el 2 de octubre, ahí en Tlatelolco, y repartía propaganda ilícita, ¿no? Gritando viva la libertad, pero en realidad pues solamente era una asociación, ¿no? De aquel momento de la cual pues yo sentía cierta empatía. Entonces, de alguna manera pues también nosotros asociamos esas neutralidades que puede tener tanto el psicópata, ¿no? Con todas sus características, como también nosotros, ¿no? Con nuestras características que somos a lo mejor, somos reprimidos, pero me gustaría ser como él, ¿no? Hay una cierta admiración ahí, ¿no, Claro. Vic? Sí, y fíjate que ahorita mencionaste algo curioso, ¿no? El tema de la adolescencia, ¿no? Eh, el adolescente quiere rebelarse y si no tiene nada ante qué rebelarse, pues se lo va a inventar, ¿no? Y es muy Así común, es. ¿no? Que yo recuerdo también en mi adolescencia y con mi grupo de amigos que surgen muchos temas acerca de psicópatas, viene esta fascinación por los personajes psicopáticos, ¿no? Yo lo veo hoy en día con mis pacientes adolescentes, que no falta que tengan por ahí ya alguna imagen, ¿no? Que si del Joker, que si de algún personaje de algún videojuego, ¿no? Este, y ahí hay algo, ¿no? Hay algo interesante con esto. Entonces, pues sí, esta revelación contra las normas es parte de, ¿no? El siguiente punto que nos vamos a encontrar en este contraste es la admiración por su audacia. Los psicópatas a menudo muestran una audacia y una determinación envidiables para conseguir lo que quieren. Esta cualidad puede ser admirada por aquellos que se sienten cohibidos o indecisos. Es correcto. Fíjate que con con varias personas que me he platicado en este aspecto de lo que son los sentimientos, Vic, platicábamos bajo la estructura psicoanalítica, pero de alguna manera platicábamos que los sentimientos muchas veces nos reprimen la parte racional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos reprimiendo nuestra parte racional por sacar un intelecto superior. Y esto precisamente forma que a lo mejor puedas adquirir otro tipo de habilidades para ser superior en ciertos aspectos calculadores. Bien, a fin de cuentas se decía que los sentimientos muchas veces te frenan para poder ser un genio. ¿Y qué quiere decir esto? Que si ponemos algunos ejemplos de las personas que han sido geniales, vamos a hablar, por ejemplo, Salvador Dalí, ¿no? Que hablaba con su alter ego, que él no, él prefería hablar con su alter ego que con cualquier persona. Entonces él se preguntaba a sí mismo, ¿no? Señor Dalí, ¿me permite una entrevista? Dame un segundo. ¿Le permitimos una entrevista? No. No, en este momento no. Entonces, ¿pero qué tenía Salvador Dalí? Genialidad, ¿no? Se platicaba también de Albert Einstein, que también era asocial, que de repente decía, prefiero no mezclarme con sentimientos ni con otras cosas, porque mi cabeza está en otro aspecto, ¿no? Mi cabeza está generando ideas. Eh, Hay otras personas, incluso Tomás Alva Edison, ¿no? Que lo corrieron de la comunidad científica por estar jodiendo con el foco, que no le encendía y que no le encendía, ¿no? Su familia también lo desterró, que dicen, jodes y jodes con el foco que no te funciona, pero hasta que lo logró, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que reprimen los sentimientos para adquirir mayor capacidad intelectual o incluso de genialidad. Entonces, fíjate que no está tan descabellado pensar que una persona que reprime los sentimientos puede alcanzar un máximo en la cuestión intelectual o desarrollar otro tipo de inteligencias, Vic, pero los sentimientos definitivamente los mantienen al margen de una sociedad. Ese es un hecho. Claro, y a lo mejor aquí habría que diferenciar, ¿no? Porque, digo, finalmente esto es algo que es innegable, ¿no? La inteligencia emocional también es un factor a considerar, ¿no? Si nosotros fuéramos simplemente racionales, tampoco funcionaríamos tan bien, ¿no? Eh,
finalmente la cuestión de la emoción está ahí por algo, ¿no? Entonces, nosotros somos un conjunto entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, es el resultado de estas dos, ¿no? Entonces, esto es lo que conforma las actitudes. Si fuéramos solamente razón, también tendríamos algunos problemas. Hay quienes quieren ser totalmente objetivos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que la objetividad no existe, ¿no? Siempre estamos Así es, sujetos a otras cosas, ¿no? Entonces, ser objetivo al 100% es muy difícil, ¿no? Podemos tener fíjate, acercamientos, pero estamos sujetos a otras cosas, ¿no? Ya esto a lo mejor nos podría llevar hacia terrenos más filosóficos, ¿no? Pero pues es complicado, ¿no? El poder separar, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no? A lo mejor esta audacia, esta determinación que nos retratan sobre los psicópatas, a veces se les olvida hablarnos también de esta baja tolerancia a la frustración que podría aparecer, ¿no? Porque también es parte de lo que podría estar ahí presente, ¿no? Pero pues es parte de lo que nos podría llevar como hacia esta fascinación. Y finalmente tenemos la fascinación por el poder. Los psicópatas son maestros de la manipulación y el control. Esta capacidad para influir en los demás puede ser vista como una forma de poder que resulta atractiva para algunas personas. así es. ¿Cuántas personas en el medio político, Vic? No nos vamos a meter en camisas de 11 varas, pero ¿cuántas personas no existen con una personalidad de psicópata, ¿verdad? Y que cómo mueven masas, sobre todo en las cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque precisamente llama la atención el liderazgo. Ya no te interesa tanto cómo piensa con la familia, cómo piensa respecto a los animales, a las cuestiones que hay que ponerle corazón, ¿no? Simbólicamente hablando. Pero cómo nos llama la atención el poder que ejerce una persona de estas. Entonces, sí, efectivamente, esto responde bien a la pregunta, ¿por qué nos llaman tanto la atención los psicópatas? ¿No? De alguna manera, fíjate que había escuchado sobre un estudio de los presidentes en Estados Unidos que Ujú. tenían características de con tendencia psicópata. Entonces, cuando menos desde Wallace hasta George Bush, cuando menos ha habido 4 personas que no los vamos a mencionar, pero precisamente este rasgo característico estaba presente. Y obviamente, pues no necesariamente quiere decir que sean unas personas antisociales. Y posteriormente vamos a hablar de que una persona que tiene tendencias eh, psicópatas quiere decir que sean personas antisociales, ¿no? Pueden manejar este tipo de situaciones a través de otras instancias, pero no necesariamente que sean antisociales. Entonces, lo que nos llama la atención, Vic, es eso, el poder, el liderazgo que pueden ejercer. Exactamente, ¿no? Puede resultar atractivo para algunas personas. Ahora vamos a ver para qué personas, ¿no? Porque si nos vamos dando cuenta aquí, eh, ya empezamos a encontrar varias cosas que nos llevan a la fascinación. El lado oscuro de la psique, la fascinación por lo prohibido, la búsqueda de explicaciones, la necesidad de categorizar, los deseos de sentir emociones fuertes, la identificación proyectiva, la rebelión contra la norma, la admiración por la audacia y decíamos ahora la fascinación por el poder. Bueno, las personas que más se pueden sentir atraídas hacia este tipo de personajes son, primero, personas que quizá tienen por ahí algún complejo de inferioridad. ¿Por qué? Pues porque aquí justamente van a proyectar parte de sus deficiencias. Es una forma de compensar las cosas que creemos no tener. Siguiente, personas que tienen un alto deseo de trascender. A veces se piensa que las acciones que tienen estos personajes son acciones que los llevaron justamente a trascender. Y quizá no estén del todo erradas, ¿no? Hoy mencionábamos a Ted Bundy y no tuvimos ni que preguntar quién es Ted Bundy. Así es. Eh,
curiosidad mórbida, ¿no? Y esto a lo mejor nos va a remitir hacia perfiles de personalidad un tanto más perversos, ¿no? Los que no solo disfrutan quizá de la parte de ficción del personaje, ¿no? Sino que además van a querer buscar detalles mórbidos, ¿no? Y a lo mejor se van a poner incluso a buscar fotos de las víctimas, ¿no? En casos reales, una curiosidad mórbida, ¿no? Y finalmente, pues esta identificación proyectiva, ¿no? Que, pues bueno, hay que ser claros. También hay muchas personas que podrían incluso llegarse a sentir inspiradas por personajes como estos, ¿no? O en casos concretos como el del Joker, ¿no? Que claro que levantó mucha identificación en personas que traían por ahí resentimientos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque habían sufrido abusos, porque habían sufrido de ciertas condiciones, cierta historia de vida y se identificaron totalmente con un personaje como Arthur Fleck. Así es, Vic. De hecho, lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Que precisamente uno va a buscar la identificación con cierto personaje y precisamente por esto que acabas de mencionar, ¿no? Encaja perfectamente porque de alguna manera las personas que han vivido represiones sociales, represiones familiares, incluso por instancias gubernamentales a los que les han cancelado los servicios por alguna u otra instancia, pues van a sentir este apoyo, ¿no? A través de un personaje ficticio. Y es precisamente también parte de la identificación. Exactamente, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué pasa esto. Y aquí es donde justamente vamos a tratar de entender cómo ha sido la representación del psicópata en los medios. Es decir, cómo los medios van creando y perpetuando ciertos estereotipos de los psicópatas, ¿no? Y que dicho sea de paso, ahorita vamos a ver qué tan reales o no pudieran ser, ¿no? Hay algunas categorías principales que podemos entender como, primero, los genios del mal. Los psicópatas son retratados como mentes maestras, con una inteligencia superior, capaces de planear crímenes complejos y escapar de la justicia. ¿Qué opinas? Sí, esta es parte de la ficción, ¿no? Que pueden escabullirse sin dejar algún rastro, que puede ser como que se los tragó la tierra, ¿no? Sin embargo, bueno, hay bastante inteligencia también como para saber rastrear, hay bastantes personas que se han especializado en criminalística, este tipo de psicología forense también, ¿no? Que ayuda bastante a descubrir este tipo de situaciones y, bueno, para mal de ellos y para bien de la sociedad, pues siempre son descubiertos de alguna manera, tarde que temprano, pues siempre hay algo que deja huella. Entonces, no he sabido de uno del que se haya escapado y que se haya así como que Juan Pérez, ¿no? Vive en una playa, en el Caribe, no sabemos dónde, y no sabemos también, o sea, cuántas personas aniquiló. O sea, siempre hay algo que deja rastro. Entonces, pues tampoco podemos pensar, ¿no? Que la ficción va a superar la realidad y que pues son personas con poderes mentales o psíquicos superiores a los demás. Entonces, esta es una situación plenamente ficticia. O sea, que si estamos Exacto. pensando que son personas con superpoderes, definitivamente, pues no. Exactamente. Y que dicho sea de paso, ¿no? Muchos psicópatas en realidad no tienen un CI que llegue ni al promedio, ¿no? Muchos de ellos realmente no calificarían como personas inteligentes, ¿no? De hecho, esta idea de que son totalmente pulcros, totalmente analíticos, que tienen todo impecable, como Hannibal Lecter o Dexter Morgan, pues no siempre es así. De hecho, en muchos casos más bien son descuidados, son sucios, y si no son atrapados con prontitud, muchas veces no tiene que ver con su inteligencia, sino más bien con los sistemas policíacos, que pues no son tan eficientes, ¿no? Que de repente tienen otros, otros intereses que para ellos son prioritarios o que no hacen caso, ¿no? Que de repente no detectan ciertos patrones, ¿no? Entonces, tiene más que ver con eso, ¿vale?
Así. Otro estereotipo que tenemos es el monstruo sin alma. Se les presenta como seres completamente desprovistos de empatía, capaces de infligir dolor y sufrimiento sin ningún remordimiento. Bueno, fíjate que esta es una parte de las características de lo que platicábamos por la cuestión neuronal. Y pues sí, efectivamente, pues sí salieron en las resonancias que tenían una anomalía cerebral en la parte prefrontal, que obviamente pues esto impide de alguna manera la empatía, las emociones, pero no significa que no puedan fingirlas, como bien lo mencionabas. Entonces, sí, tiene parte de ficción, tiene parte de realidad, pero también no significa que sean personas sumamente desalmadas, como que las veas como que un monstruo. Simplemente son personas que no asocian la realidad con los sentimientos y que obviamente sus vidas las ven de una manera plana, ¿no? No necesariamente tiene que vivir una vida emocional, pero sí una vida cargada de a lo mejor de adrenalina, ¿no? Habría que ver un poquito más en la parte neurológica, pero, pero al menos sí esta parte tiene parte de ciencia, tiene parte de ficción, pero esto depende también la gravedad o la agudeza a la que pertenezca esta persona en cuestión ahorita. Exactamente. El siguiente punto nos dice, el seductor encantador. A menudo se les describe como individuos extremadamente atractivos y carismáticos, capaces de manipular a los demás con facilidad. Esto pues tampoco es así como que una realidad que todo el mundo sea, bueno, todo el mundo en las características de este tipo de personas sea sumamente encantadora, atractivas, seductoras, porque sí, bien lo decías, de hecho, algunos de los rasgos normales de estas personas es que son muy descuidadas tanto en su vivienda como en su persona. Y esto tú lo pudiste ver cuando trabajaste en el hospital psiquiátrico, Ujú. que había personas que estaban completamente desalineadas, e incluso las personas que estaban recién intervenidas, ¿no? Para internamiento, eran personas que tenían a lo mejor un aspecto bastante descuidado por sí mismos, como que ya su aspecto ya no pertenecía a, a los rasgos importantes que hay que cuidar de su persona, sino que se ocupaban más de sus pensamientos, ¿no? Y que ya su apariencia la dejaban aparte, o la pulcritud la dejaban aparte, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir que es así como también se mencionaba de los vampiros, ¿no? Que los vampiros eran altos, elegantes, demasiado blancos, seductores y además guapos, ¿no? Ahí tienes a Nosferatu, ¿no? Que representa completamente lo contrario. Entonces, pues tampoco se puede decir lo mismo de los psicópatas. Exacto. Y aquí, pues sí, claro, se tiene que explotar esta imagen, pues porque es la imagen que más vende, ¿no? Y no quiere decir que no los haya en la vida real. Está ese caso de Ted Bundy, ¿no? Que en efecto hasta tuvo fans, ¿no? Pero ¿qué tanto estábamos ya desde aquellas épocas en la sociedad del espectáculo que el juicio se televisa, ¿no? Y se permite que se acerquen fans a buscarlo, ¿no? Y que él haga todo un show, ¿no? Donde él mismo se vuelve su abogado, un pésimo abogado, por cierto, por si tenían dudas con esta cuestión de la inteligencia, pero lo hizo, ¿no? Él llevó su propio juicio, ¿no? Entonces, pues sí, está esta característica que nos venden justamente los medios, ¿vale? Y Fíjate, ajá, perdón, Vic, quisiera hacer un paréntesis. Es que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser creativo. Y fíjate que sí, vale la pena mencionarlo. Hay muchos psicópatas que son creativos. Y el hecho de ser creativo, mucha gente puede deslumbrarse y decir, wow, qué inteligente. No, simplemente está siendo creativo. Porque desde que él tenía un Volkswagen Sedán, ¿no? Un Beetle de los años 70, por allí, que acondicionó para poder secuestrar mujeres, ¿lo hace inteligente o lo hace creativo?
Yo la verdad lo pondré en el aspecto de que es una persona creativa, porque imaginó de alguna manera cómo poder ejecutar sus actos, pero no fue lo suficientemente inteligente como para poder llevarlo a cabo sin que pudieran descubrirlo. Bien, entonces esta persona fue sumamente creativa y aquí podemos confundirnos de repente, ¿no? La creatividad no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí, de hecho la inteligencia podemos definirla tal cual como la capacidad de resolver problemas nuevos. O sea, si es un problema nuevo y lo estamos resolviendo, estamos siendo inteligentes. Y bueno, sí, la creatividad puede dirigirse hacia resolver problemas, ¿no? Pero una vez que ya está resuelto y lo replicamos, pues más bien esto se convierte en aprendizaje más que en inteligencia, ¿no? Correcto. Y bueno, el último de los estereotipos que nos ofrece es que son productos de una infancia traumática. Se sugiere que los psicópatas son el resultado de una experiencia traumática en la infancia que les lleva a desarrollar una personalidad perturbadora. Así es. Definitivamente, cuando el medio tiene mucho que ver en esta situación, puede que exista un punto de inflexión en el cual sí, definitivamente exista una detonante para que se pueda llevar a cabo ciertos actos, para que se pueda llevar a lo mejor un, un sentimiento antisocial, que vamos a mencionarlo. Asocial es la persona que no quiere vivir con este medio, ¿no? Es asocial, se aísla. Pero una persona antisocial es quien ya quiere hacer daño, por alguna cuestión, ¿no? Cualquiera que se elija. Pero tienen que ver los medios, definitivamente, para que esto pueda detonar. Y lo que platicábamos en el principio, si esta persona nace con estos genomas que los vamos a mencionar nuevamente. El genoma SLC6A4 o el genoma MAO-A no van a determinar que esta persona tenga unas tendencias antisociales. Simplemente son características de genomas por el cual el niño va a crecer, pero si se desarrolla en un medio amoroso, comprensivo, fuera de violencia, es posible que este tipo de genomas los pueda canalizar en otro aspecto, en otros ámbitos de su vida. Bien, y de esto pues merece la pena que ahorita lo mencione, porque tú que trabajaste en recursos humanos, Vic, eh, todo es un aprendizaje y a veces no lo sabemos todo, no lo entendemos todo. Eh, Hay conceptos nuevos a cada momento, pero a mí me llamó mucho la atención. Fíjate que hay una situación que se llama la triada oscura para los niveles altos en las empresas. ¿En algún momento tú supiste de esto? Yo la verdad es que no, ¿eh? No, en realidad yo nunca trabajé con esos elementos. La verdad es que no, para mí también me fue fue sorpresivo, pero en realidad existe, ¿no? La triada oscura para los niveles altos y tiene mucho que ver precisamente con los niveles de dirección, para los niveles como de eh, CEO o ya niveles así como de presidencia o vicepresidencia, ¿no? Que son altos niveles ejecutivos. Y fíjate que aquí hay personas que han llegado, y es posible que nuestros anteriores jefes también tengan este tipo de tendencias, ¿no? Porque se manifiestan tres trastornos de personalidad diferentes. Y aquí te voy a platicar rapidísimo, Vic. Es el narcisismo, que ya conocemos que es obviamente una sobrevaloración de sí mismo, ¿no? El maquiavelismo, que es una manera bastante calculadora también de ser, y la psicopatía, que es de lo que estamos platicando. Ujú. Bien, entonces, con el aspecto que estos tres elementos tiene, es precisamente que las personas que contienen este tipo de combinación tienen una tendencia a desarrollar altos niveles en dirección, que tienen cierto liderazgo y que tienen obviamente una resolución de problemas inmediata y que no necesariamente son personas que tienen tendencias
agresivas o antisociales o incluso como de asesinos seriales. Sin embargo, por eso a veces podemos ver que alguien que tiene un alto mando, pues tiene cara como de que no ha comido en todo el día, ¿verdad? Sí. Entonces, esto llama bastante la atención. Para mí sigue siendo un mito, para mí no es una realidad, pero lo dejamos aquí, ¿no? Claro. Porque es parte de la investigación que realizamos y que salió el punto y se me hizo bastante interesante comentarlo para nuestro podcast el día de hoy. Pero fíjate, Arturo, que no me extrañaría. Mira, si recapitulamos un poquito características de un psicópata, ¿no? Tenemos falta de empatía y remordimiento, manipulación y engaño, egocentrismo y grandiosidad, impulsividad y búsqueda de sensaciones y falta de responsabilidad. Fíjate que hay un documental buenísimo que ojalá puedas ver, no sé si ya lo hayas visto y nuestra audiencia igual se los recomiendo muchísimo, que se llama La Corporación. En este documental hacen una investigación con una pregunta, iniciando con la pregunta de, tenemos que las empresas se hacen llamar personas morales. ¿Estás de acuerdo? ¿No? En términos No, fiscales así es. tenemos personas físicas, que somos los seres humanos comunes y corrientes, y las empresas que son personas morales, ¿no? Y entonces lo primero que preguntan es, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué una empresa se tiene que denominar como una persona moral? ¿Por qué persona? Bueno, lo que pasa es que las personas tenemos derechos. Entonces la empresa requiere tener ciertos derechos, así que busca la denominación de persona, persona moral. Pero las personas también tenemos obligaciones, ¿no? Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son las obligaciones de una empresa? Bueno, claro que las tienen, pero lo curioso es qué pasa si no las cumplen, ¿no? Bueno, pues si una empresa no cumple con las cosas que le corresponden, con sus obligaciones, pues se desintegra y se puede reconstituir en una nueva, ¿no? Y entonces, pues vete por la persona anterior, no, aquí no hay nadie. Y entonces dicen, bueno, si esto es así, si tenemos a una persona moral, bueno, ¿qué pasaría si le hiciéramos un test de personalidad a esta persona? Uf, Y entonces empiezan a hacerte un análisis en el que en definitiva las empresas, las corporaciones, aparecen como psicópatas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que, para una empresa, para una corporación, finalmente dentro del sistema capitalista, pues lo que importa es alcanzar sus propios fines, ¿no? Así que no hay empatía ni remordimiento. Yo te voy a vender Coca-Colas. No me importa si te vuelves diabético, si te cortan los pies, no me importa que te mueras, mientras me puedas seguir comprando, cómpramelos, ¿no? Eh, no hay responsabilidad social, desde luego. Te dicen que sí, pero sabemos que no. Seguimos con la coca, ¿no? Eh, ¿Cuánta agua se necesita para producir un refresco? ¿No? Ah, pero eso sí, ya tienen por ahí algunos empaques biodegradables, ¿no? Eso sí, ya hay campañas para que no uses popote, ¿no? Para que le cierres a la llave, porque seguro que tú eres el que te gastas el agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay manipulación y engaño? Claro que la hay, ¿no? Y no solo hacia los clientes, hacia sus propios empleados. Ponte la camiseta, Arturo. Por favor, ponte la camiseta. Todos somos una empresa. Habrá que ver cuándo la empresa se pone la tuya, ¿no? Pero tú sí así te es. tienes que poner la de la camiseta. Egocentrismo y grandiosidad. Claro, todas las empresas quieren ser la número uno en el mercado, ¿no? Así es. Hay que ver la misión, visión y valores de cada empresa. ¿Cuál es la misión? Ser la empresa número uno en el sector del que yo me dedico. Así es. Entonces, si nos vamos dando cuenta, en efecto, cubren una corporación, si se le hiciera un diagnóstico, como bien dicen en este documental, definitivamente cubriría todos los criterios de un psicópata. Entonces, como, como plus en este podcast, no se pongan la camiseta. Pero bueno, Sí, no se pongan la camiseta porque de alguna manera, pues, esta camiseta a veces les va a apretar o a veces les va a quedar muy floja y a veces les van a decir, ya quítatela, ya te vas. claro. Y es que esa es la parte interesante. En una relación laboral, finalmente es una relación. Pero que no se te olvide que Tal es una cual. relación
con un psicópata. Entonces, no esperes mucho en esa relación, ¿vale? Ahora, todo esto es lo que nos venden los medios. Y ya vimos que hay algunas cosas que claro que van a encajar y a lo mejor otras se están exagerando, ¿no? Este, la idea de que siempre es producto de una infancia traumática, bueno, las neurociencias hoy, como bien nos explicabas, quizá nos dirían que no forzosamente se necesita, ¿no? De hecho, retomando los medios, por ahí hay una película muy buena que también habla de esto. La película se llama Tenemos que hablar de Kevin, donde es a un chico que se le trata muy bien, se le brindan todos los medios, todo es bueno, un ambiente favorable, y aún así él crece y se vuelve un psicópata, ¿no? Así es, y además con una Entonces, madre permisiva. exacto, ¿no? Entonces, ahí hay un caso distinto. Sin embargo, eh, hay un estudio bien interesante, se llama Psicopatía y Cine, Realidad o Ficción. Este estudio lo realizaron el doctor Samuel J. Leisted y el doctor Paul Linkowski. Ellos, psiquiatras, decidieron investigar, bueno, analizar 400 películas sobre el tema. Por si alguien tenía duda de si es un tema que llama la atención, bueno, por lo menos desde 1915 hasta 2010, a nivel mundial, ellos encontraron 400 películas. De estas 400 películas seleccionaron a 126 personajes psicópatas ficticios, de los cuales 21 eran mujeres y 105 eran hombres. En esto, ellos decidieron analizar qué tan realistas eran los personajes. Y la realidad es que descubrieron que no mucho. En realidad, la mayoría de las películas no retratan a un psicópata tal cual. Lo que ellos determinaron es que estas películas podrían ser didácticas, es decir, quienes estén estudiando la carrera de psicología podrían fácilmente empezar a detectar pues los criterios diagnósticos de un psicópata por la exageración. Sin embargo, no quiere decir que forzosamente van a ser como en las películas. Entonces, si te estás identificando con un psicópata de película, pues esto es muy similar a que te identificaras con Superman o con Batman. Son solo ficción. Pero, pues ahí queda el dato. Así es. Hay personas que se identifican con Chewbacca precisamente cuando están durmiendo y están roncando, pero no necesariamente quiere decir que están soñando con la guerra de las galaxias, Vic. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que definitivamente la ficción a veces eh, con la máxima expresión que tiene el cine, nos vende ciertas ideas que pues no tenemos que comprarlas necesariamente. Así que eh, es probable que también tú te puedas cuestionar. ¿Yo tendré tendencias psicópatas? Es probable que las tengas, pero no necesariamente quiere decir que también estés bajo una perspectiva patológica, que tengas que atenderte con urgencia. No te asustes, pero de alguna manera todos nos identificamos con algún personaje por alguna razón. Entonces, si esto te interesa, pues también no estaría mal que acudas con un psicólogo, que acudas con un psicólogo que aplique este tipo de test de personalidad, ¿verdad? Que sea especialista en ello y pues puedas ahondar un poquito en esta parte, porque no está de más. Tampoco quiere decir que si de alguna manera te llama la atención este tipo de personajes, que seas un mal ser humano, ¿no? Simplemente pues tienes cierta curiosidad por tal hecho. Y es normal. Exactamente. Ahora, todo esto que veíamos, pues nos lleva a entender que entonces tenemos de alguna manera romantizado al psicópata, ¿sale? Hemos romantizado la idea o la imagen del psicópata. ¿Qué es romantizar? Es idealizar, es elevar a un lugar que realmente no pertenece. Y esto, claro que trae sus consecuencias. Vamos a analizar algunas que dividimos ahora en tres áreas. La primera, que nos van a generar una visión distorsionada de la realidad. ¿Por qué? Porque hay una idealización excesiva hacia los personajes, porque minimizamos el peligro, porque estos personajes parecen fascinantes, ¿no? Entonces podríamos minimizarlo. Y finalmente, podríamos generar una falsa identificación, como lo que mencionábamos hace un momento.
Por otro lado, nos podría llevar a justificar comportamientos dañinos, es decir, podríamos empezar a normalizar la violencia o ciertos tipos de violencia, podríamos minimizar el impacto en las víctimas, ¿no? Generalmente en estas películas observamos más al psicópata, pero no en todas las consecuencias, todas las secuelas de lo que dejan, ¿no? El daño a la víctima, las familias de las víctimas, los traumas que esto genera para las víctimas que sobreviven, ¿no? Y finalmente, incluso podríamos llegar a tratar de culpabilizar a las víctimas, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de Dexter, ¿no? Donde decíamos, bueno, pero se lo merecen, ¿no? Ujú. Entonces, esto nos podría llevar. Y además, un tercer punto importante en esta cuestión de la idealización puede ser el impacto en las víctimas, vamos a reforzarlo, podría llevar a las víctimas reales a que tengan dificultades para denunciar o dudas sobre si deberían o no denunciar. Y Ujú. además podría generar la revictimización, ¿no? Lo que mencionábamos ahorita, como esta idea de se lo merecen. ¿Para qué estaban ahí? ¿Por qué salieron con esta persona? Entonces la romantización pues sí te puede traer consecuencias y lo que nosotros tenemos que generar pues es justamente no caer en esa romantización, ¿sale? Es decir, entendamos son personajes de ficción, se podrán disfrutar esas películas, esos podcasts, pero siempre tenemos que tener claro que finalmente son psicópatas, ¿no? Eh, por ejemplo, vivimos actualmente en una época de donde la narcocultura empieza a tener cierto peso, ¿no? De repente hay series de narcos, ¿no? Y la romantización de los narcotraficantes, ¿no? Donde de repente vemos, no sé, un personaje como el Chapo Guzmán, ¿no? ¡Ay, Que caramba! pues sí, finalmente hay quien dice, bueno, pero es que ayudaba a su pueblo, ¿no? Les puso escuela, levantó, pues le ayudaba a los pobres de ahí, la gente lo quería. Ok, pero no olvidemos las motivaciones que hay detrás de esto. O sea, el para qué lo hizo y que además para poder hacer todo esto, pues también envenenó a muchas personas con las drogas y también se generaron balaceras y hubo enfrentamientos y hubo muchos muertos, ¿no? Es decir, no minimicemos el impacto de todo esto. ¿Qué opinas, Arturo? Sí, definitivamente lo primero que tenemos que poner en cuestión personal es la empatía al 100%. Y esto es bien sencillo, Vic, porque hay mucha gente que dice, es que yo perdí la empatía, es que yo no sé cómo ser empático, yo no sé cómo poder eh, convivir con el otro a través de su sentir. Bueno, esto es bien sencillo. Eh, Pregúntate si a ti te gustaría esta forma de vida si tú estuvieras del otro lado, ¿no? Dice por ahí un dicho de las abuelas, no hagas lo que no quieres que te hagan, porque el sufrimiento humano existe, el sufrimiento animal existe y este todavía va más allá, porque los animalitos no tienen a veces manera de expresarlo, Ujú. ¿no? Decía bien por ahí Eduardo Galeano que todo lo que tiene alas, raíces y patitas son nuestros hermanos. Entonces hay que cuidarlos. No hay que perder jamás esa empatía. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de las otras personas. No podemos ser nosotros los causantes de otras personas. No depende de nosotros la justicia ante otras personas. Definitivamente no estamos creados para hacer daño. Hay personas que tienen condiciones neuronales y que lamentablemente están en ese juicio, pero vamos que es el 1%, ¿no? De la población, que es una de cada 100 personas. Entonces se parte de ese 99, ¿no? De esas 99 personas que no se asocian con esto, que no están de acuerdo con este tipo de violencia o de quebrantar la tranquilidad del otro. Simplemente pues basta con ser buena persona. Exactamente, ¿no? Y esto que dices es muy cierto. El antídoto ante todo esto pues, es justamente el tema de la empatía, el poder fomentar la empatía, ¿no? Entonces, si recordamos, lo hemos platicado otras veces, tenemos dos niveles de empatía. El más básico, el más sencillo, me pongo en tu lugar. Ya es algo, ¿no? Pero el más alto, el más elevado, y que además entendamos que la empatía es una de las emociones
más sublimes que existen, más evolucionadas que tenemos los seres humanos, y que nos dice, sé cómo te sientes y además me importa cómo te sientes. Así O sea, es. no tengo que estar en tu lugar, tengo que saber qué estás sintiendo para yo interesarme. Y si le estás pasando mal, voy a querer hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque siento empatía por ti. Entonces, ¿qué cosas nos podrían ayudar a fomentar esta empatía? Primero, humanizar a las víctimas. ¿Ok? Vamos a entender que finalmente, así sea una película, sea, pues son seres humanos, ¿no? Vamos a humanizarlos. Eh, Vamos a desmitificar a los psicópatas. No, no son seres míticos, no son héroes. Son personas con un padecimiento, con un problema. ¿Sale? Vamos a fomentar la conexión humana. Tenemos que empezar a conectarnos más. Estamos en un momento donde la gente ya no conecta con las personas, donde hablamos a través de pantallas. Y lo que tenemos que hacer es mirarnos unos a otros, abrazarnos, eh, estrechar las manos, platicar, conversar profundamente con el otro. Y no solo conversaciones superficiales, donde ni siquiera conocemos al que tenemos al lado. Y bueno, vamos a promover resoluciones más pacíficas ante los conflictos, ¿no? Más asertivas. Estos puntos pues, nos pueden ayudar justamente a empezar a generar más empatía. Ahora, si en tus manos está el ayudarle a otras personas a generar empatía, por ejemplo, tus hijos, pues tienes que cuidar temas como una buena educación, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que tú tienes que poner el ejemplo y ser empático. Hay libros, ¿no? Que también nos van a ayudar a esto, ¿no? Con historias de empatía. Eh, Participar en temas como voluntariado también puede ser algo que ayuda mucho a la empatía y además combate la depresión, dos por uno. Y finalmente practicar cosas como el mindfulness, aunque parezca algo que no tiene nada que ver, pero recordarnos en dónde estamos, en el momento presente, quiénes somos, empezar a hacernos más conscientes de nosotros mismos, también nos puede ayudar a ser más empáticos con el otro. Y a veces, Vic, trabajar en el mindfulness, el autoperdón, porque de alguna manera escindimos. ¿Qué quiere decir esto? Que como no nos perdonamos algunos de nuestros errores pasados, echamos la peor parte de lo que tenemos al otro. Es como echar las culpas, ¿no? Es como el clásico que dice, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Bueno, el de la responsabilidad del cómo se pone es el mismo. Entonces, si sabe que él no puede controlar su ira, pues mejor que no vaya, ¿no? Y si quiere ir, pues entonces que controle su ira. Pero ¿por qué culpa a los demás, no? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Este es un ejemplo clarísimo del autoperdón, ¿no? Ok, voy a autoperdonarme, pero no voy a escindir las peores partes conmigo. A veces la gente está muy molesta consigo misma y lo único que hace es tirar lo peor de sí mismo a las otras personas. Esto también se puede curar a través de la terapia, del mindfulness, ¿no? Incluso hasta, ¿cómo se dice? Otro tipo de corrientes como el yoga, por ejemplo, ¿no? La meditación, que también es buena. Pero si no tienes herramientas, también es válido que acudas a terapia. Exactamente. Y pues muy bien, Arturo, pues entonces, pues hasta aquí el tema de hoy, ¿no? Con la fascinación hacia los psicópatas, creo que ya nos queda mucho más claro por qué llaman tanto la atención, ¿no? Así es, Vic. Y pues entonces con esto cerramos y nos vamos al dato curioso de la semana, si te parece bien, Vic. Vámonos para allá. Complejamente. El dato curioso de la semana. El dato curioso de la semana dice, la gratitud puede mejorar la salud física, mental y emocional. Hablábamos apenas hace un poquito de esto, ¿no? De ser buenas personas, pero que no solamente con ser buenas personas, ¿no? Ser gratos. A veces cuesta trabajo decir gracias cuando te hacen un favor, por muy pequeño que este sea, ¿no? A mí me educaron desde que estaba muy chiquito a que cualquier situación, por pequeñita que esta fuera,
alguien que tenía que hacer algo por mí, yo tenía que dar las gracias. Y afortunadamente, Vic, todavía tengo ese buen hábito, pero hay algunas personas que no. ¿Por qué? Porque simplemente no han desarrollado, no es porque no estén agradecidas con lo que se hace, simplemente porque es una cuestión que no están registrando, ¿no? Pero ahorita nos vas a platicar, Vic, de los beneficios que tiene la gratitud, y no solamente quiere decir que digas gracias cada que alguien hace algo en tu favor, sino practicar la gratitud desde adentro, incluso sin decir una sola palabra. Exactamente. La gratitud tiene que ver con entender, valorar, reconocer que han hecho algo bueno por nosotros, algo que nos está aportando, ¿no? Ya sea las personas que están cercanas a nosotros, ya sea Dios, para quienes creemos en Dios, la vida, las circunstancias, el poder agradecer, ¿no? Y a veces hay quienes dicen, pero yo no tengo nada que agradecer, ¿no? A mí todo me va mal, ¿no? Y esta es la cuestión del enfoque que estamos dando, ¿no? Hay un ejercicio muy sencillo, lo adelantamos un poco, que es el famoso diario de gratitud. Si tú te propones todos los días escribir por lo menos 3 cosas por las que estás agradecido de tu día, te aseguro que las encuentres. Cosas tan sencillas como me supo rico mi desayuno. Pues gracias, estaba delicioso, ¿no? Cosas como hoy sí encontré asiento en el autobús. Gracias, ¿no? Cosas tan sencillas como mi perro me hizo reír. Gracias, ¿no? Entonces empiezas a agradecer, cambia el enfoque. Este artículo lo escribió Amparo Calandín y es un artículo que nos dice el poder de la gratitud, en qué nos beneficia y cómo podemos practicarla. Es un artículo bastante sustentado en varios estudios, no los vamos a citar, pero sí hacemos la aclaración, tiene un sustento interesante y nos menciona que el ser agradecidos, el practicar la gratitud en nuestra vida día a día, puede mejorar la satisfacción con la vida, reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la resiliencia, mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la calidad del sueño, mejorar el sistema inmunológico, reducir el dolor físico, mejorar la presión arterial, perdón, mejorar el sueño, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, activar áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional, aumento de producción de serotonina y dopamina, fortalecimiento de la conexión entre el hipotálamo y el sistema límbico, estimulación de la neuroplasticidad. Además, nos permite un enfoque en los aspectos positivos de la vida, genera un aumento de emociones positivas, reduce la presencia de emociones negativas, mejora las relaciones interpersonales, como habíamos dicho, y bueno, va a ayudar a aumentar el estado de ánimo, un mejor estado de ánimo, reduce depresión, mejora la satisfacción de la vida, como habíamos dicho. Y pues bueno, estas son las ventajas que nos trae. ¿Cómo ves, Arturo? Híjole, esto no lo tiene ni el mejor yerbero del mercado de Jamaica. Definitivamente, esto está en uno mismo. Exactamente. Basta con agradecer en tu entorno, basta con agradecerte a ti mismo y a las circunstancias que a ti vienen, a las que a ti llegan. Si eres un ser de creencias religiosas, agradece allí. Si no crees en nada de eso, agradecele a la vida, agradecete a ti mismo, a tus semejantes, a tus seres queridos e incluso a tus mascotas, a tus plantas, a todo lo que tenga vida, porque sí, definitivamente la gratitud, híjole, es un hábito bastante generoso para uno mismo. Exactamente. Entonces, pues ya saben, hay que practicar la gratitud. Así Agradezcamos es, todos los días. todos los días hay que agradecer. Pues muchas gracias, Vic, por este detallazo que nos acabas de regalar. Hay que practicar la gratitud y recuerden que la gratitud está en uno mismo. No la encuentras ahí en una hojita de té que te vendan los yerberos en el mercado de Jamaica. Y ¿te parece, Vic, si nos vamos a nuestra última sección? Pregúntale a los expertos. Vamos para allá. Complejamente, pregúntale a los expertos. Vamos a responderle a Carmen. Carmen,
amiga, te mando un gran saludo. Muchas gracias por habernos escrito y por haber participado con esta pregunta. Saludos, Fíjate, Carmen. Vic, saludos a Carmen. Fíjate, Vic, que nos está preguntando Carmen, ¿cómo interviene un psicólogo cuando un paciente ya se encuentra mejor y de repente tiene una recaída con episodios depresivos? Muy bien. ¿Qué le podemos responder, Vic? Pues mira, el trabajo en la depresión, de hecho, pues ya anticipa que puede haber recaídas, ¿no? Entonces, si este paciente, si esta persona ya tuvo mejoría, pues lo que vamos a hacer primero es recordarle las herramientas que ya utilizó, ¿no? Las que ya nos han funcionado. Recordemos que en la terapia cognitivo-conductual tenemos pues esta idea de que todo lo que vamos trabajando en terapia, pues ya le pertenece al paciente, ¿no? Esas herramientas ya son tuyas. No tienes que estar recurriendo constantemente para que te las vuelvan a dar. Ya son tuyas, ya las adquiriste. La terapia cognitiva en gran medida es psicoeducativa. Entonces, si tenemos recaídas, lo que vamos a hacer es, pues vamos a recordar qué herramientas ya tenemos, cómo nos funcionaron antes y vamos a volverlas a aplicar. Además, yo creo que es importante mencionar algo aquí. La terapia es un proceso. No es un proceso lineal, puede haber momentos altos, momentos bajos, pero finalmente es un proceso. Aunque ya nos estemos acercando a la recta final, podrían aparecer esos momentos bajos, pero yo te aseguro que aun cuando aparecen esos momentos bajos es más fácil elevarlos, es más fácil empezar a salir adelante, ¿vale? Ahora, si ya te vas de alta, lo más seguro es que tu terapeuta te va a dar un plan de recaídas, algo para prevenir que esto no suceda. Y por eso cuando damos el alta, lo que hacemos es un alta gradual, es decir, no es inmediata. Generalmente lo que hacemos es, bueno, vamos a empezar a vernos, si era cada semana, ahora nos veremos cada 15 días, después será cada 3 semanas, una vez al mes, y finalmente pues dejamos una cita abierta justamente para aclarar estas cosas de ser necesario. Entonces, pues la manera en la que intervenimos es esta, Carmen. Así es. Además, participando un poquito más, añadiendo un poquito de sazón a lo que ya nos diste, Vic, yo podría aportar que también nosotros podemos identificar o hacer identificar a la persona cuáles son las causas de este nuevo episodio, porque posiblemente se pudieron haber tratado temas en terapia que de alguna forma los pudo haber sacado, ya los pudo haber esclarecido, pero hay algo que de alguna manera un estímulo pudo haber tocado una fibra sensible y que detonó nuevamente una emoción que el paciente probablemente no tenía consciente. Entonces, podemos retomar nuevamente de ahí, pero con base en todo lo que nos has platicado ahorita, ¿no? De este sistema de reforzamiento y todo esto, pues tenemos que tomar en cuenta y en consideración que las personas pues obviamente gradualmente van a irse reponiendo. Además de que también, al menos yo en terapia yo trabajo esto, Vic, de alguna forma les hago recordar cuál fue el motivo de consulta inicial, ¿no? De acuerdo a cómo me cuentan el motivo de consulta inicial, pues uno se da cuenta precisamente qué tan superado ya está este tema, que realmente lo haya superado o si todavía no, si le hace falta algún tipo de reforzamiento, sea alguna situación que ya cuando está en proceso final de la terapia quiere retomar, lo podemos retomar, pero pues es básicamente un encuadre para que la persona salga de la mejor manera posible y no quiere decir que no va a tener problemas posteriores, ¿no? Es probable que sí, efectivamente, va a tener duelos, va a tener algo mejor complicaciones, va a tener emociones que a lo mejor sean nuevas, pero pues ya con las herramientas de haber tomado la terapia, pues va a ser menos complicada tomar una decisión o llevar el ritmo de su vida, Vic. Así es, Arturo. Bien, pues ya llegamos, Vic, a la parte final de nuestro podcast Complejamente. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron pendientes desde el principio
y que pues nos están acompañando hasta el final. Les agradecemos muchísimo aquí el colega Vic y un servidor. Eh, Solamente les pedimos que nos escriban, nos encanta que nos escriban, que nos comenten. Gracias a sus comentarios podemos hacer cosas mejores para ustedes con mucho cariño y aprecio. Y invitándolos a que se suscriban, a que compartan y pues Vic, no queda más que desear buenas noches. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, pues igual muy agradecido con todos por llegar hasta el final. Como bien dices, por favor escríbanos. El siguiente episodio será sobre hijos tiranos. Entonces, pues compártanos sus experiencias con sus hijos, si son o no son tiranos. Platíquenos para ustedes qué sería un hijo tirano. Y pues bueno, les agradecemos mucho. No olviden suscribirse, compartirlo y denle clic a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos nuevos materiales. Por lo pronto, pues nos despedimos. Muchas gracias, Arturo, por este podcast. Nos vemos. Hasta la próxima.